El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo NeuroLive con la doctora Marce. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Debutando conmigo. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y gracias a los que están hoy con nosotros en este live. Sí, muchas gracias igualmente por dejarme ser su entrevistadora el día de hoy. Doctora, el día de hoy tenemos un tema, entre comillas, muy especial porque como tal no vamos a ver un tema, vamos a ver preguntas que le hacen dentro de sus redes sociales el día de hoy. Entonces, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas? Sí, de hecho, hoy sesión de preguntas y respuestas. Es la primera Sí. vez desde que iniciamos a grabar en Sí. enero. Entonces, pues había varias preguntas que de hecho vamos a hacer una segunda parte la siguiente semana. Muy bien. Porque, bueno, vamos a intentar contestar las que nos han dejado en redes sociales, en Sí. TikTok principalmente. Sí, de hecho, aquí traigo algunas de las preguntas por si me ven viendo hacia abajo. Al igual los invito a que dejen más preguntas acerca de neurología en sus redes sociales. Por cualquier cosa, estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook para que vayan a dejar sus preguntas rápidamente y ver si podemos, pues, darle pie a esas preguntas después de las que tenemos aquí ya registradas. Muy bien, entonces empezamos con la primera pregunta que dice, ¿cuánto tiempo podría pasar antes de considerar la cirugía para tratar mi neuralgia de trigémino a pesar de estar medicado? Bueno, eso depende mucho. Depende si el paciente, por ejemplo, ha estado bien controlado con el medicamento. Generalmente tiende a tener algunas etapas de remisión, o sea, donde no hay episodios dolorosos y que quizá podamos hacer la prueba para retirar medicamento. Sin embargo, por ejemplo, si hay contacto con asa vascular, que lo hemos hablado en los TikTok, pues ahí la recomendación es, desde un inicio detectamos la compresión del asa vascular y es ir a cirugía. Bueno, les damos esa recomendación. Muchos pacientes no quieren ir porque pues les da miedo el tratamiento quirúrgico, entrar a un quirófano. Evidentemente, pues tenemos que ver no solamente desde el punto de vista del riesgo, que yo no soy neurocirujana, soy neuróloga, pero es un procedimiento relativamente sencillo, aunque lo tienen que hacer personas capacitadas. Pero, bueno, tenemos que hacer la evaluación global del paciente, ver si no tiene un riesgo quirúrgico alto, por ejemplo, que por la anestesia no se pueda realizar el procedimiento o alguna enfermedad cardiológica, pues que también les aumente este riesgo cardiovascular. Entonces, depende de muchas cosas. Ok. Uno, el deseo del paciente, que es el principal. Sí. Dos, pues tenemos que hacer la evaluación desde el punto de vista médico. Pero si el paciente, repito, tiene el asa vascular que está comprimiendo la salida del nervio trigémino, la indicación desde un inicio de cirugía. Ok, muy bien. Bueno, continuando de hecho con la neuralgia del trigémino, hicieron bastante preguntas sobre eso, no sé si pudo notarlo en sus redes sociales. La siguiente pregunta dice, ¿es curable la neuralgia del trigémino después de 10 años de tratamiento solo con, ay, perdón, hay una palabra muy rara, carbamazepina? Con carbamazepina, sí, carbamazepina es el tratamiento de primera elección para neuralgia del trigémino. Eso es algo difícil de responder igual porque, repito, si tenemos la presencia del asa vascular, bueno, pues se va a resolver la neuralgia una vez que hemos resuelto el problema de base. Generalmente, pues los pacientes continúan medicados, o sea, sí tenemos a veces periodos libres libres de dolor, pero tiende a recurrir, sobre todo si está la presencia de esta asa. En otros casos, como por ejemplo lesiones desmielinizantes, como en esclerosis múltiple, que pueden dañar también el nervio trigémino, bueno, pues ahí igual hacemos un periodo de tiempo con medicamento. Dependerá pues la regeneración de este nervio para ver si podemos retirarlo o debería continuar con él. Entonces, cada caso es individualizado. O sea, creo que aquí en cuanto a la neuralgia, el mensaje más importante es que si es un paciente, bueno, que generalmente se diagnostica después de los 60 años, que es lo habitual o lo más, o lo esperado, que llamamos la neuralgia del trigémino típica. Pero es un paciente arriba de 60 años, pero sin factores de riesgo cardiovascular, que detectamos el asa, pues desde un inicio lo ideal sería referirlo para cirugía. Ok, muy bien.
Ujú. Entonces, pues ya saben, neuralgia del trigémino, creo que estas son como las dos preguntas que se repitieron más que nada. Ajá. Saltamos con la siguiente, que dice, ¿qué medicamentos pueden ayudar a controlar las convulsiones después de la encefalitis? Ay, bueno, esa también es una pregunta muy Sí. interesante. Generalmente, cuando un paciente pues tiene encefalitis y tiene crisis, Ujú, generalmente dejamos un periodo de 3 meses si está estrictamente relacionado con la presentación de la encefalitis. ujú, Y vemos en los estudios de control que no hay actividad epiléptica, que el estudio de imagen no nos dejó algún tipo de cicatriz o secuela por la encefalitis. ujú. Pues los estudios nos indican 3 meses de tratamiento y después podemos valorar el retiro. Ok. El tratamiento que dejamos depende mucho también del tipo de crisis, del tipo de paciente. Muchas veces lo manejamos con medicamentos como levetiracetam o vibraracetam, Ujú, que son medicamentos tomados, que generalmente lo dejamos este periodo de tiempo y lo combinamos cuando lo necesitan los pacientes con alguna benzodiazepina como clonazepam o lorazepam o clobazam. ujú. Pero pues también depende mucho, o sea, tenemos que Sí. tener en cuenta todo el contexto del paciente, desde cómo fueron las crisis, si son crisis focales, es decir, donde no pierden el conocimiento, o son crisis generalizadas donde pierden el conocimiento, Ujú. si se presentaron estrictamente con el cuadro, y no vemos a largo plazo alguna secuela de la encefalitis, pues inclusive podemos pensar en retirar el medicamento y que se hayan presentado como algo que llamamos crisis sintomáticas agudas, es decir, en el Sí. contexto de la encefalitis y no como tal que sea epilepsia. Ok. Pero sí es bien importante la evaluación individual de los pacientes. Sí, me imagino que igual no es como que una persona que pues sepa que tiene encefalitis pueda ir a conseguir un medicamento sin receta. Entonces, de todas formas, creo que la mejor opción sería como ir con un neurólogo, hacer la evaluación y posteriormente pues ver qué se le recomienda a su caso. Sí, justamente, o sea, porque, repito, no nada más es, bueno, sí tratamos las crisis, pero tratamos Sí. el paciente. Entonces, vemos la función del hígado, la función del riñón, Ujú. niveles de sodio, o sea, son varias cosas las que evaluamos para poder dejar un medicamento para, pues, llamamos medicamentos anticrisis. Sí. Entonces, sí depende mucho del contexto clínico. No hay como algún medicamento que sea mejor que otro, más bien depende del tipo de crisis y de la condición del paciente. Muy bien. Ujú. Continuando, creo que también es sobre la encefalitis. Creo que es justamente de la misma persona que dejó el comentario anterior. Ujú. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Obviamente esto ya va igualmente para cada paciente, pero ¿cómo abordaríamos el tratamiento? Depende de las generalidades que pueda haber. Bueno, depende. Primero las encefalitis las dividimos en varios grupos, pero Ujú, dos principal que yo diría sería en las causas infecciosas y en las causas autoinmunes. ujú. Si tenemos causas infecciosas, bueno, hay que ver si es viral, si es bacteriano, les damos un tiempo de tratamiento. Ok. Hacemos punción lumbar para ver que esté controlado el paciente con el tratamiento que estamos dando. Y si todo va bien, pues generalmente cumplen un plazo de tratamiento y lo retiramos. Muy bien. Esa es Ujú, por una parte las infecciosas. Por otra parte, las autoinmunes, bueno, aquí tenemos que buscar qué tipo de anticuerpo es para calcular igual riesgo de recurrencia. Tenemos que ver que no sea algún anticuerpo que esté asociado con algún tipo de cáncer y tengamos que ujú. extender el protocolo. Entonces, y bueno, ahí generalmente dejamos tratamiento al menos por 2 años con medicamentos que nos ayudan a suprimir la respuesta autoinmunitaria. Y, o sea, hay varios tratamientos, pero cuando detectamos algún anticuerpo, por ejemplo, como anti-NMDA, la N-metil de aspartato, Ujú. que es muy común en pacientes jóvenes, pues ahí sí damos tratamiento con rituximab por 2 años, Ok. al menos, y vigilamos. Muy Ujú. bien. Ok, entonces, continuando, la siguiente pregunta dice, ¿qué sucede en el cerebro durante una parálisis facial de tercer grado? Al igual, junto con esta pregunta, Ujú. dice, ¿qué tratamiento es efectivo para la neuralgia cervical que experimento frecuentemente? Ah, Supongo bueno, que pues son... son preguntas diferentes. Sí, me las pusieron juntas, pero pues ya leyéndolas bien sí son Son distintas. diferentes. Ajá. Bueno, primero depende. La parálisis facial la dividimos en dos tipos, parálisis facial periférica y Ujú, parálisis facial central. ujú, Generalmente la periférica, donde está afectado el nervio facial, no tanto la parte de la corteza o la parte donde controlamos los movimientos ujú. de la cara,
que esas son las centrales y generalmente se ven afectadas en caso de infartos, por ejemplo, que comprometen. Ujú. Cuando encontramos una parálisis facial periférica, encontramos un signo muy característico que se llama signo de Bell, donde los pacientes tienen la caída del párpado Ujú. y no lo pueden cerrar, empiezan a borrarse las arruguitas de la frente en aquellos pacientes que ya tienen arrugas, empieza a verse la cara desviada, o sea, Ok, sí. chueca, por así decirlo. Entonces eso es la parálisis facial periférica y en ese caso el cerebro no tiene alguna implicación como Ok. tal el cerebro. Más bien es el nervio, que es el cablecito que lleva la información del Ujú. cerebro hacia los músculos de la cara. Ok. Ese es el que está dañado, no está llevando de forma adecuada la información y por eso se produce la parálisis facial. En algunos casos, que no es el 100%, es por infección por un virus. Ok. Ajá. Entonces, no está involucrado el cerebro, solamente el nervio. El nervio. El grado 3 se refiere a una clasificación que se llama de House y Brackman, donde clasificamos del 1 al 6. 1 es normal, Ujú. o sea, nuestra cara normal, que todos llegamos a tener un grado de asimetría Ok. mayor o menor. Sí. Pero bueno, el 1 es normal y el 6 es un grado de disfigurante o donde los pacientes tienen la parálisis facial desde que uno los ve. Ok. El grado 3 es un grado donde sí existe asimetría, o sea, los pacientes Ujú. en reposo, su carita se ve normal, pero cuando sonríen, pues se ve asimétrico la sonrisa, Ok. no pueden tener el cierre completo del párpado, y eso es a lo que se refiere el grado 3. Ok. Que generalmente, bueno, necesitan rehabilitación y pues sí es un tiempo prolongado, unos 6 meses en lo Ujú. que logran la recuperación, siempre y cuando estén haciendo rehabilitación facial. Ok. Ujú. Entonces va más como del lado del nervio y no tanto del cerebro, Sí, ¿verdad? es el nervio el que se enferma en la parálisis facial periférica y es donde Ok. utilizamos esta clasificación de grados, por eso supongo que es una parálisis facial periférica. Sí. Y bueno, ese grado 3 es un grado intermediario. Sí. No está ni tan mal ni está normal. Y bueno, va a mejorar con rehabilitación. Muy Ujú. bien. Entonces, bueno, continuando con esta pregunta, Sí. ¿qué tratamiento es efectivo para la neuralgia cervical que Ujú. experimento frecuentemente? Bueno, no sé exactamente si se Ujú. refiere a neuralgia occipital o neuralgia cervical porque no sé si ese nombre le hayan dado. Generalmente Sí. nos referimos a neuralgia occipital, son los nervios de las primeras raíces nerviosas cervicales que corresponden a C2 y C3, donde la salida de ese nervio se produce una compresión y por lo tanto produce dolor irradiado que puede ir hasta la parte de acá que llamamos vértex Ujú. o como la parte más alta de la cabeza y se Ok. puede extender hasta el cuello y abarcar un poquito hacia los hombros. Entonces, eso, bueno, primero hay que identificar la causa. Muchas veces se deben malas posturas a la hora de dormir. Por ejemplo, aunque suene así como bien vago o bien poco creíble, pero a veces los colchones que ya no funcionan de forma adecuada, las almohadas rígidas, todo eso nos puede aumentar la posición o tener una mala posición del cuello Ok. y eso hace que la salida de las raíces nerviosas, pues de Ujú. cierta forma se inflamen o produzcan dolor. Ok. Entonces, esas son recomendaciones bien importantes. Y lo otro también muy frecuente que pasa es que los pacientes llegan a tener algún accidente automovilístico Ok. o algún mecanismo de latigazo donde hacen este movimiento y posteriormente presentan la inflamación o el dolor en la salida de esas raíces nerviosas Ok. de los nervios occipitales. Ujú. Y bueno, como abarca hasta la parte de acá de la cabeza, pues muchas veces los pacientes dicen, no, pero inicia acá y se va hacia acá. Bueno, es parte del mismo nervio, sale de la Ok. misma raíz nerviosa. Muy bien. Ujú. Está interesante eso, o sea, con la almohada hasta podría dar como ese sentimiento, esa sensación, ¿no? Pues hacen una mala postura, Ujú. entonces el cuello se encuentra sí, sobre todo en hiperextensión, entonces eso puede hacer que los músculos a los lados tengan una contractura y eso mismo hace que la salida del nervio occipital no esté libre y Ok. produzca dolor. Ok, muy Ujú. bien. Lo digo más que nada porque yo sí duermo medio rara en la noche, entonces para tener cuidado. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿podría el estrés estar relacionado con mi dolor de cabeza y calambres en el pie?
Ay, con el dolor de cabeza, con el dolor de cabeza sí, o sea, sí hay una relación entre Ujú. estrés, dolores de cabeza, depresión, ansiedad, dolores de cabeza, eso pues sí está estudiado, De sí, cajón. sí, de cajón, o sea, el estrés sí puede desencadenar dolores de cabeza, dolor de cabeza esporádico, tensional o Ujú. dolor de cabeza inclusive crónico, ¿no? O de esos que se presentan de forma diaria. El hormigueo en los pies, Ajá, pues no se lo sí. podemos atribuir de todo al estrés, más bien si está en conjunto algún problema como dolor de cabeza y está teniendo estas Ujú. sensaciones sensitivas, por así decirlo, vaya pleonasmo, pues sí ameritaría más estudios, ameritaría saber el por qué le está causando antes de Ujú. atribuírselo al estrés. A Okey. veces muchas cosas sí se las queremos atribuir al estrés, sí es verdad que es muy Ajá. importante, o sea, sí es un factor de riesgo para varias enfermedades o para detonar varias enfermedades, pero pues hay que estudiarlos más a fondo antes Sí, de dar el diagnóstico de que es por estrés esos sí. síntomas que están teniendo los pacientes. Me imagino que le llegan muchas preguntas sobre la cabeza, porque Ajá. tenemos otra que, me causa, ¿cómo se dice? Sí, o sea, me causa como saber qué está pasando aquí. Ajá. Viene igual con el dolor de cabeza, dice que podría estar causando sensibilidad y ardor en mi cabeza. No sé si el ardor también sea un síntoma frecuente. No, de hecho es un síntoma pues raro. Ajá. Podría corresponder a un dolor de tipo neuropático, es decir, Ujú. que por afección de los nervios, pero sí habría que indagar más Sí, cosas acerca del dolor, si tiene algún predominio de horario, si se aumenta con ejercicio, si se ok. acompaña de náusea, vómito, molesta la luz, molestia al ruido. Hay algún tipo de dolores de cabeza que son como muy localizados o que los pacientes refieren de repente como toquecitos eléctricos en diferentes partes de la cabeza. Ok. Y bueno, eso se llaman cefaleas epicranianas. No son muy comunes, o Ujú. bueno, no son algo malo, Ok. primero, para que la gente lo sepa. Tampoco a veces es muy común, pero sí llegan pacientes que refieren ese tipo de molestias. Sí. Entonces, pues les damos tratamiento, muchas veces con carbamazepina, oxcarbazepina, pregabalina, gabapentina. Ujú. Y bueno, ese dolor o esos tipos de dolores donde los Ajá. pacientes refieren, por ejemplo, ardor, Ujú. o como si les estuvieran quemando o Ok. algún tipo de, digamos, sensación extraña, pues puede ser por un dolor de tipo neuropático y eso puede ser por afección del nervio o por afección de estructuras centrales, como a nivel de una estructura que se llama tálamo o como tal la corteza Ok. cerebral. Ok, muy bien. Entonces, habría que estudiarlo igual más a fondo. Muy bien. Bueno, producción me dice que queda alrededor de 5 minutos. Creo que todavía nos da tiempo para una pregunta. Creo que esta es la última pregunta. Ajá. Y creo que justamente va con, hace dos preguntas, que habla de la rectificación cervical. Dice, ¿cuáles son los síntomas de la rectificación cervical que podrían explicar mi dolor de cabeza en la nuca y ocasionalmente hasta el ojo? Supongo que es lo que nos comentaba aquí, de la nuca como acá arriba. Sí, no, lo que pasa es que también hay dolores musculares o Ok. se llaman dolores miofaciales, Ujú. donde a pesar de que está afectado otro sitio, puede producir un dolor referido hacia otro lugar. Ok. Entonces sí existe bueno, de hecho hay un mapita, después se los vamos a poner un mapa de esas referencias de dolor, del dolor Ok. miofacial, donde podemos tener dolor a nivel del cuello Ujú. y sí se puede irradiar, bueno, no irradiar, sino por referencia llegar Ok. hacia esa área. Pues los síntomas de rectificación eso no pueden hacer bien los movimientos de extensión Ujú. o flexión del cuello, tampoco de rotación o lateralización hacia la derecha o hacia la izquierda. Y definitivamente sí es una causa de dolores de cabeza. Ok. Entonces, cuando nosotros detectamos que el paciente tiene esta rectificación cervical, igual lo mandamos a terapia física, Ok. tratando de corregir ese problema y bueno, con eso también disminuyen los dolores de cabeza que muchas veces se manifiestan como una cefalea de tipo tensional. Ok. Muy bien. Entonces, sí, hay alguna relación, no es tan mal. Sí, sí puede Ok. existir.
Sí, para que no se asusten mucho. De todas formas, vamos a estar continuando con este apartado de preguntas y respuestas la siguiente semana. No olviden, ya estamos por terminar este live, entonces les voy comentando si gustan como seguir las redes sociales de la doctora Marce, al igual donde pueden conseguir sus números para agendar una cita. Y les recuerdo que este live fue en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta instancia, en donde vemos pues temas de neurología, como la doctora Marce, reumatología, oncología y Hematología. hematología. Sí, es cierto, Sí. son 4. Muy bien, bueno, pues hasta aquí le dejamos. Doctora, no sé si tenga como algún comentario para finalizar este live. No, igual que nos sigan dejando sus Ujú. preguntas, les quiero decir que pues aunque lo intentemos muchas veces pues con Sí. información, pues necesitamos más información para Sí. poder dar un diagnóstico. No todas las podemos contestar desafortunadamente por TikTok o por las redes, o sea, sí vemos algunos comentarios, los que se pueden contestar los contestamos. Y bueno, también tenemos modalidad de videoconsulta. Sí, Y bueno, dependerá del caso de cada paciente, ¿no? Si definitivamente necesita una consulta presencial sí. y está en las posibilidades referirlo con algunos otros neurólogos de otras partes del país o inclusive Latinoamérica, pues lo haremos. Muy No, bien. no Ujú. todo lo podemos contestar desafortunadamente a través de redes sociales, Sí. pero en lo que les podamos ayudar, pues así será. Muy bien. Bueno, pues ya lo escucharon. Muchas gracias por estar atentos a este live y nos vemos la próxima semana. Gracias.